Bueno, ¿cómo les fue con los filtros, chicos? Pues bien. Sí, seguro. Vamos a revisar. Vamos a ver cómo les fue. Ahí vamos a calificar. Vamos a ver. Solo 3 personas. Me imagino que entre ellas están ustedes. Derek, sí. Y el Derek también. Vamos a ver el de Derek y el de Elder. Y, y si les funcionaba. Vamos a ver. Sí, ¿Cómo? sí. Solo que aquí hay un error, mijo. O sea, ¿cómo le explico? O sea, sí y no. Vamos a ver. Este es pasabajas. Y les dejaba pasar las señales bajas, ¿verdad? Las altas sacaba cero. Sí. Este es capacitor de resistencia, es un altas. Y dejaba solo pasar las altas. En este dibujo, miren. O sea, sí, ¿no? Porque no debió haberlo separado. O sea, aquí tiene una separación, ¿ya se dio cuenta, no? Aquí mire. Aquí tiene capacitor, resistencia, resistencia, capacitor. O sea, este es el pasabandas. Pero, pero hay un errorcito ahí. No error porque usted le puso doble tierra. Entonces eso hace que estén conectados entre sí, pero aquí es esta línea, ¿ve? Entre esta tierra y esta tierra debió haber existido. O sea, no son tierras diferentes, ¿me entiende? Entonces, pero bueno, vamos a, vamos a ver, ok. Yo quería ver cómo estábamos ahí, chicos, con eso de sus tareas. Derek, ¿cómo le fue a usted con lo de los filtros? Derek. Derek solo dejó conectado su teléfono y se fue a hacer otras cosas. Lo típico. ¿Cómo? Lo típico. No, no quiere hablar. Está contestando por el chat. Le da pena, dice que como queda grabada la clase, entonces que se oiga su voz ahí en el video en YouTube. Bueno, miren pues chicos, hoy toca ver los filtros, solo que filtros activos. Fíjense que, bueno, ¿cuál es la cuestión con los filtros activos y con los filtros pasivos? Lo que yo les decía era de que la diferencia es la alimentación. O sea, si ustedes se dan cuenta, ¿sí? En los circuitos que ustedes hicieron, lo único que ustedes alimentaron fue la entrada. O sea, ustedes realmente el circuito en ningún momento, eh, ¿cómo se llama esto? En ningún momento lo alimentaron, ¿sí? Ustedes vieron que no le pusieron fuente de poder. O sea, ustedes vinieron y lo que sí hicieron fue ponerle una fuente, pero de entrada, o sea, una fuente AC en la entrada. Pero en ningún momento utilizaron algún tipo de alimentación para alimentar su circuito con capacitor resistencia o resistencia capacitor, dependiendo si iban a hacer un filtro pasabajas o un filtro pasabandas. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta señal era de entrada. ¿Sí? Era la señal que estamos procesando, pero alimentación no hubo ninguna. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la resistencia y el capacitor son dispositivos que reaccionan a la señal de entrada sin
necesidad de tener una fuente de alimentación. Los filtros activos, ¿sí? La diferencia entre los filtros con los filtros pasivos es muy sencilla. Es que necesitan alimentación. Al necesitar alimentación quiere decir que vamos a tener un dispositivo activo, ¿sí? Algún chip, algún transistor, algo que verdaderamente sí necesite algún tipo de alimentación. Entonces, el funcionamiento definitivamente va a ser el mismo, ¿sí? Estos son pasivos. Y los activos, les vuelvo a repetir, van a tener la misma función. O sea, por ejemplo, este es un pasaaltas, ¿sí? Significa que yo voy a venir, voy a poner mi frecuencia de corte, ¿sí? Voy a calcular mi frecuencia de corte y de ahí en adelante, pues me va a dejar pasar las señales, ¿sí? Así funciona un filtro pasaaltos. Si es activo, ¿sí? Funciona de la misma manera. Por supuesto, más exactos y más eficientes van a ser los activos. La diferencia es lo que yo les decía. Imagínense ustedes ahí, cuando ustedes van a ver lo de la conexión en claro, lo que ustedes tienen conectado a la corriente es el router. Mal dicho router, porque eso no es un router, es un CPE, ¿sí? Es una mezcla entre router y un switch. Pero nosotros nos acostumbramos a decirle router, pero router es otra cosa, es un CPE. Nosotros lo tenemos conectado y por eso es que encienden las lucecitas y nosotros vemos ahí. Pero como yo les decía, ahí en la roseta, ustedes conectan esa cajita gris, pero ustedes esa cajita gris no la conectan a ningún toma corriente. Y ahí adentro hay filtros. ¿Por qué se hace esto? Porque no se quiere consumir más energía. O sea, eso significaría para ellos gastar más. Porque encima de que el router, el CPE es caro, ¿sí? Y necesita corriente más su transformador, imagínense también si el filtro. Entonces, por ellos usan un filtro pasivo. Pero sí existen los filtros activos. Para hacer filtros activos, yo necesito un dispositivo, un chip, un pequeño chip, que se llama OPAM. Su número es el 741, amplificador operacional. Eso significa OPAM, amplificador operacional. El OPAM, ¿sí? Es un pequeño chip muy parecido al 555, ¿sí? O sea, tiene 8 patitas. Por supuesto, el 741 tiene un montón de aplicaciones. De hecho, nosotros las vamos a ver. Vamos a ver todas las aplicaciones del 741 un poquito más adelante, pero ahorita lo vamos a usar para realizar un filtro activo. Pero realmente no se usa para eso. Se llama amplificador operacional, ¿sí? Por una razón, o sea, porque realmente su función más importante es amplificar, ¿sí? Nosotros ya vimos un poquito de amplificadores, pero los vimos más en parte analógica. Vimos cómo se armaba un amplificador con transistores, ¿sí? Y que amplificaba una señal de voltaje, ¿sí? Pero realmente, para amplificar voltajes, lo que nosotros usamos es un 741. Y lo vamos a ver, es bastante sencillo armar un amplificador con 741. Pero hoy lo vamos a ver como un filtro, como complemento de un filtro. La cuestión está que como todo integrado, como todo chip, el 741 sí necesita una alimentación. De hecho, este chip es un chip bien especial. ¿Por qué? Porque este chip necesita alimentarse con voltaje positivo y necesita alimentarse con voltaje negativo. O sea, si nosotros agarramos una batería normal, no podríamos alimentarlo, aunque sí tiene una forma de colocarse para poder colocarle tierra y la parte positiva de una batería, pero no funciona bien. No funciona bien para lo que es, ¿cómo se llama esto? Filtros, ni para amplificar.
funciona para tal vez comparar, hacer algún tipo de comparación, porque también podemos utilizarlo como comparador y vamos a verlo más adelante. Pero este integrado sí necesita ser alimentado por voltaje positivo y por voltaje negativo. Yo no se los coloqué. Sería muy bueno de que ustedes lo buscaran. ¿Sí? Ustedes lo buscaran su datasheet, ¿verdad? Este es muy sencillo. Y si ustedes se dan cuenta, adentro le dibujan, le hacen el dibujito del amplificador, ¿ven? O sea, le hacen el dibujito del amplificador. Así como lo hacen con el TDA, ¿de acuerdo? Entonces, por eso el 741 es un amplificador. Si ustedes se dan cuenta, dice inverting inputs, non-inverting inputs, o sea, significa de que este es un amplificador que puede amplificar de manera normal y de manera inversa. ¿Qué significa eso? Que lo hace inversamente, o sea, por ejemplo, el lado positivo de la señal la convierte en el lado negativo y el lado negativo lo convierte en el lado positivo, pero también tiene una entrada de manera positiva, lo vamos a ir viendo. Miren, la 4 es la alimentación negativa, miren, menos B, y la pata 7 es la alimentación del circuito con voltaje positivo, y la 6 sería la salida, la 5 offset null. Bueno, eso puede significar muchas cosas. Una de ellas es, por ejemplo, de que para amplificador no se usa, pero para otras cosas sí. Igual el 8 dice not connected, es porque no se conecta. Profe, entonces, ¿para qué está ahí? Pues para completar un chip de 8 patitas, que no se podría hacer de menos. Y offset null, la 1, igual significa de que muy probablemente no se use para algunas cosas, pero para otras sí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo por acá, ¿sí? En filtros activos, yo siempre les dejo uno de sus, ¿cómo se llama esto? Uno de sus videitos. ¿Sí? Aquí está el pasabajas, por supuesto, también en, ¿cómo se llama esto? También lo hago en ¿cómo se llama esto? También lo hago en tecnología. O sea, les dejo ahí las dos cositas. ¿Sí? Ok, vamos a ver, me voy a ir un poquito a Tecno para que vean ustedes también. Este es el pasaaltas, miren, no varía mucho de lo que hemos estado haciendo, o sea, siempre es la forma capacitor resistencia, lo único es que le agregamos, ¿sí? ese dispositivo, ¿sí? Ese dispositivo de ahí. Este es un pasabandas, ¿ven? Pero igual, si yo vengo acá, un poquito de acá, vamos a ir a Tecno, también ahí les dejo un poquito la teoría. De todos modos, ahorita la vamos a ver y la vamos a explicar un poquito. De todos modos, ¿cómo funcionan los filtros? ¿Sí? Yo ya se los expliqué. No, les vuelvo a repetir, no hay diferencia de ¿cómo se llama esto? No hay diferencia de forma, o sea, no hay diferencia de ¿cómo se llama esto? De funcionamiento. Si ustedes se dan cuenta aquí, chicos, el filtro pasabajos tiene pues varios diseños, pero siguen siendo lo mismo. O sea, ¿cuál es el diseño de un filtro pasabajos? Sabemos que es resistencia capacitor. ¿Sí? Recordemos cómo funciona el capacitor. A frecuencias altas, el capacitor funciona como un cortocircuito, como un alambre. Y en frecuencias bajas funciona como un circuito abierto, o sea, como que no hubiera nada. Entonces, siempre miren, en esta configuración, ustedes se dan cuenta, aquí está el voltaje de entrada, la resistencia y el capacitor, o sea, es capacitor resistencia, profe, pero tiene otra resistencia ahí, sí. Esa resistencia es solo para nivelar ahí un nivel de voltaje, pero igual sigue siendo resistencia capacitor. Entra al OPAMP, ¿sí? Y sale. Ustedes, según lo que vimos acá, miren, la pata número 2 es la inversa, la pata número 3 es la no inversa, la pata número 4 es la alimentación negativa, la pata número 7 es la alimentación positiva
y la número 6 es la salida. Si yo regreso acá, puedo ver esa situación. Aquí no lo tienen, pero por ejemplo, miren, la -2 es la pata inversora, significa que sí es un filtro, pero es un filtro inversor. Entonces, tiene resistencia capacitor, entra. La pata 7 tiene que ir al positivo, al voltaje positivo. La pata 4 tiene que ir al voltaje negativo. Consta, negativo, jóvenes, voltaje negativo no es igual a tierra. Eso sí tienen que tenerlo presente. Igual miren esta otra configuración, ¿sí? Es lo mismo, miren, tienen la entrada, voltaje de entrada, y tiene resistencia capacitor. Siempre usa el voltaje negativo y ahora lo que hace es que en la pata positivo, esta pata positivo está aquí a tierra, mientras que aquí el positivo tiene dos resistencias. Ahorita vamos a ver por qué hace esto, por qué es que funciona así con dos resistencias. ¿Se acuerdan que yo les decía de que los filtros, si yo le pongo otro filtro, o sea, si yo pongo un filtro y a la par le pongo otro filtro y los conecto, lo único que yo hacía era un filtro de segundo orden. ¿Qué hacía un filtro de segundo orden? Ser más eficiente, que la curvatura esa que me permite todavía pasar algunas señales cercanas se haga más pequeña. Y miren, si ustedes se dan cuenta, pasa exactamente lo mismo con los filtros activos. Miren, resistencia, capacitor, o sea, son dos filtros pasabajos, ¿sí? Y por eso se vuelve un filtro de segundo orden. Sigue teniendo las dos resistencias acá, solo que acá miren, aquí le cambió las patas, aquí lo puso en el positivo y la negativo es la que está ahí con la doble resistencia. Ahorita vamos a ver qué pasa con eso. El pasa alto, miren, la misma historia. Aquí está, miren, capacitor resistencia. Miren, capacitor resistencia y esta otra resistencia que nos sirve para una cuestión de voltaje. Ahorita les voy a explicar yo para qué. Miren, capacitor resistencia. O sea, no está cambiando mayor cosa más que poniéndole el OPAM. Miren, la misma historia aquí, capacitor resistencia y las dos resistencias aquí en el negativo. O sea, profe, porque a veces lo pone en el positivo y a veces lo pone en el negativo, yo también se lo voy a explicar ahorita. Igual, miren, capacitor resistencia. Y el de segundo orden, la misma historia, miren, capacitor resistencia. Lo único que hace es poner dos filtros pasa altos. Estos de acá tienen una limitante, ese es el problema. Ahorita les voy a decir yo. Y él pasa, este es otro pasa altas, que es lo mismo, capacitor resistencia. Y el pasabandas, ya saben ustedes, que es el que elimina, miren, de acá arriba para allá no deja pasar y de acá abajo para abajo ya no deja pasar. Ese es un pasabandas. ¿Sí? Ahí verán, no le puse dibujo. Lo voy a buscar, qué raro, que no lo había puesto. Pero el pasabandas lo mismo va a hacer, o sea, lo único que vamos a hacer es unir un pasabajas, ¿sí? Y un pasaltas, es exactamente lo mismo, ¿sí? De hecho, vamos a ver si se los dejo por ¿cómo se llama esto? Por tareita. Vamos a ver. O sea, si yo quisiera hacer un pasabandas, tendría que hacer lo de la resistencia, ¿sí? El capacitor, lo meto al OPAM, ya sea en el positivo o en el negativo, ¿sí? Por ejemplo, si lo meto en el positivo, ok, y en el negativo tengo la doble resistencia, que dice ahí estamos. Ese sería el pasabajas, ¿verdad? Le pongo una frecuencia, ¿sí? Le pongo una frecuencia y de ahí lo metería a un ¿qué? A un pasa altas, ¿se acuerdan? Que lo que yo trato de hacer, perdón, vamos a ver, aquí me equivoqué, miren, estoy yo ahí alucinando un poquito. Primero es el pasa altas, es de acá para acá, y de ahí lo mezclo con el pasabajas de una frecuencia más alta para abajo, ¿sí? Entonces aquí no iba este. Vamos a ver, voy a borrar.
Ahí estamos. Entonces aquí lo que realmente va primero es un pasaltas. Entonces diría capacitor. ¿Sí? Volví otra vez ahí, perdón chicos. Todavía a veces me cuesta un poquito ahí esta situación. Ahí estamos. Ok. Entonces igual yo utilizo un pasaaltas primero y de aquí yo usaría el pasabajas. O sea, este sería el dibujo de un pasabandas. Resistencia, capacitor, que sería el pasabajas. ¿Sí? Siempre entrando acá a la parte positiva. Y el negativo, unas dos resistencias. ¿Sí? Y ahí estaría. Ese sería un pasabandas. ¿Sí? Un filtro pasa altas con un filtro pasa bajas. Aquí sería la entrada. ¿Sí? Y hasta aquí sería la salida. Ok. Entonces, miren pues. Su funcionamiento, ya sabemos cómo funciona. Eso ya lo vimos. Eso no va a cambiar. Lo único que vamos a hacer ahorita es ver lo de cómo funciona el 741. El 741 es un amplificador operacional, ¿sí? ¿Qué significa eso? Significa que es un amplificador de voltaje. O sea, yo tengo mi amplificador, que siempre es ese dibujo, entra una señal, ¿sí? Por ejemplo, pequeña, ¿sí? Es una señal senoidal pequeña, y en su salida pues, va a tener una amplificación, entonces esa misma señal me va a salir una señal amplificada. O sea, lo que está haciendo es aumentando el voltaje. Eso es el 741. Definitivamente es un amplificador operacional, pero lo usamos para que sea la parte activa de un filtro pasabajas, pasaltas o pasabandas. Entonces, debemos de entender que hay muchas configuraciones. De todos modos, el filtro pasa bajas, sabemos que siempre va a ser resistencia capacitor, ¿sí? El filtro pasa altas va a ser capacitor resistencia, siempre. Y el pasabandas es la unión de ambos, ¿sí? Este lo que hace es amplificar. Ahora, como ustedes vieron, ¿sí? Como ustedes vieron en el dibujo, eso yo me lo sé de memoria, la pata 2, ¿sí? Es la pata inversora. La pata 3, ¿sí? Es la pata no inversora. La pata 7, ¿sí? Es la alimentación del voltaje, pero positivo. Por eso yo siempre les pido fuentes de poder de cómputo, porque son las únicas que tienen voltaje negativo. Y la pata 4, esta es la pata 7, y la pata 4 es la alimentación de voltaje negativo. Y, por supuesto, la pata número 6, ¿sí? Es la salida. Y ahí estamos. Con eso, las demás patas no le pongan mucho interés por el momento. Ahorita nos interesan solo la 2, la 3, la 7, la 4 y la 6. Por favor, jóvenes, no es lo mismo voltaje negativo, ¿sí? Menos VCC, que GND. O sea, no es lo mismo la Tierra que el voltaje negativo. Voltaje negativo es un voltaje, ¿sí? Es un voltaje que es negativo. Mientras que GND o Tierra, ¿sí? Es la parte negativa de un voltaje, ¿sí? Es la Tierra, es la que da los ¿cómo se llama esto? Los electrones. Entonces, no es lo mismo. O sea, no se vayan a equivocar ustedes, que a ustedes les aparece este símbolo es tierra, ¿sí? O cuando ustedes tienen el símbolo de una fuente, sabemos de que esta es la parte positiva, la larga, y la corta es la parte negativa, ¿sí? Pero esa es una fuente de poder normal. Ahora, cuando les dicen menos VCC, significa el voltaje negativo. ¿Se acuerdan que cuando medíamos la fuente de poder de una computadora, el cable azul, era el voltaje negativo? Si ustedes lo medían con el multímetro, le salía menos 12 voltios. El amarillo salía 12 voltios. Entonces, estos elementos se alimentan con
con 5 y menos 5, con menos 9 y con 9 y menos 9 y con 12 y menos 12. ¿Sí? Entonces, por eso necesitamos las fuentes de poder para alimentar estos circuitos. Ok, ¿cuál es la situación de usar la 2 o la 3 para poner el circuito? Muy sencillo. Si yo lo meto, o sea, si yo vengo, tengo la señal acá, ¿sí? Y yo lo meto, esta señal, por la 2, por la inversora, significa que me va a amplificar, pero me va a amplificar inversamente. ¿Qué significa eso? Este es el positivo, entonces se va a convertir en negativo. Y este es el negativo, se va a convertir en el positivo. O sea, se va a amplificar, sí se va a amplificar, pero lo va a invertir. Eso es lo único. O sea, el positivo lo convierte en negativo y el negativo lo convierte en positivo. De todos modos, no mucho me afecta. Ahora, si yo lo meto por la 3, que es la pata no inversora, sí me va a amplificar y no me va a cambiar absolutamente nada. O sea, mi señal de salida va a seguir siendo una señal de la misma forma amplificada. O sea, el positivo se vuelve positivo y el negativo sigue siendo negativo. No pasa absolutamente nada. Esa es la única diferencia en usar la pata 2 y la pata 3. Todo depende de la aplicación que vayamos a hacer. Podemos usar un inversor o podemos usar uno normal. ¿Cuál es la cuestión entonces? Que por construcción del chip, la negativa, por eso van a ver siempre más la negativa, ¿sí? Va a ser más eficiente, ¿sí? Va a tener menos ruido, va a tener menos problema. Entonces, de todos modos, cambiar o invertir la señal no me va a afectar en mayor cosa. A veces sí, a veces no, por eso les vuelvo a repetir, todo depende de la aplicación que tengamos, pero en filtros no me va a afectar en nada si yo lo pongo en el positivo o en el negativo. ¿Sí? Por supuesto, siempre tengan presente en la cabeza de que es más eficiente la inversora por construcción del chip, ¿sí? Produce menos molestia, produce menos ruido. ¿Qué significa eso? Que si vamos a amplificar, por ejemplo, una canción, es muy probable que en el positivo se amplifique, oigamos bien la canción, pero en el fondo se escuche un de ruido. ¿Por qué? Porque el positivo, aquí es donde viene lo que yo quiero que entiendan, ¿sí? Entra ruido. Toda señal de voz, jóvenes, siempre tiene una señal de ruido. Siempre, siempre. Ahí chiquitilla, lo que ustedes quieran, pero por ahí está el ruido, ¿sí? Entonces este es el ruido, ¿sí? Cuando ustedes lo meten en la positiva, ¿sí? También amplifican el ruido. Ahora bien, cuando lo meten en la negativa, el ruido, ¿sí? El ruido se amplifica de manera inversa, ¿sí? Entonces, al amplificarse de manera inversa, cancela el ruido que entra. Entonces, por eso en la parte negativa, el ruido, ¿sí? Se hace más pequeño. No se elimina en su totalidad, pero sí se elimina. Entonces, esa es la gran diferencia entre tenerlo en la positiva o en la negativa, que se anula el ruido, ¿sí? Entonces, es muy probable que cuando lo amplifiquemos, cuando lo veamos en la negativa, se oiga la música, se oiga la voz y se oiga mucho mejor que lo que pasa en la negativa, ¿sí? Ok, jóvenes, pregunto, ¿alguna duda por el momento con el 741? Con filtros no, porque yo sé que ya lo saben. ¿Con el 741? No. De todos modos, cuando salgamos de filtros y veamos todo lo que es el 741, porque tiene mucha aplicación, yo voy a volver a explicar el 741, cómo funciona, por qué es un amplificador inversor, por qué no es un amplificador inversor, por qué esto, y lo vamos a ver más detenidamente. Ahorita, a grandes rasgos, eso es un 741, y me sirve para eso. Profe, ¿y qué es esa? ¿Y qué es esa? Esas dos resistencias que tiene por ahí. Lo que pasa es que el amplificador, si yo lo uso como un amplificador, ¿sí? Yo tengo una resistencia acá y tengo otra resistencia acá. Eso lo vamos a ver también más adelante. ¿Sí? A esta se le llama resistencia F, y a esta resistencia, y este amplifica con la siguiente fórmula. RF
partido R. ¿Qué significa eso? Que si yo le pongo, por ejemplo, una de 10K acá y le pongo una de 1K por acá, ¿sí? Una de 1K por acá, entonces va a ser 10K, 10 kiloohmios dividido 1 kiloohmio, ¿sí? Significa que va a amplificar ¿cuántas veces? 10 veces. Entonces imagínense, si yo le meto una 5 voltios y lo amplifica 10 veces, en la salida habría 50 voltios. En lo ideal, erróneo. ¿Por qué? Porque si yo lo alimento con 12 y lo alimento con menos 12, ¿cómo van a salir 50 voltios? Es imposible. Lo más que saldría serían 12 y menos 12. ¿Sí? Por eso se utiliza para señales pequeñas, por ejemplo, de 100 milivoltios. ¿Sí? Si yo lo multiplico por 10, serían, ¿qué serían? 1000 milivoltios, que sería 1 voltio. Si yo le pongo un amplificador de 10 veces y le meto 100 milivoltios, me va a salir 1 voltio en la salida. Ahí sí, porque no hay ningún problema. Entonces, esas resistencias que ustedes ven, las utilizan para amplificar un poquito la señal. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes ven que, por ejemplo, tiene resistencia, su capacitor, entra al OPAM, ¿sí? En la menos, ponen la más o al revés, ¿va? Lo meten en la más y tienen aquí la menos y le ponen aquí la resistencia de esta manera y otra resistencia acá, ¿sí? Es para que amplifique un poquito. Entonces esta sería RF, ¿sí? Y esta sería R acá, ¿sí? Conste, no la pongan de mucho, pónganle de unas 2 veces. O sea, si aquí le ponen una de 2K, ¿sí? Aquí pónganle una de 1 kiloohm, ¿sí? Por ejemplo, acá en los dibujitos que les di, creo que no vienen algunos, miren, vienen algunos ya con datos, otros no, solo vienen así, RB y RA, solo no lo vayan a poner mucho. Jóvenes, las fórmulas para estos no cambian tampoco. O sea, la frecuencia de corte, ¿sí? Sigue siendo 1 partido 2 por pi, ¿sí? Por la resistencia, por el capacitor. O sea, eso no cambia. Por eso les digo, o sea, no me estoy queriendo meter mucho a esto de los filtros activos. O sea, ¿por qué? Porque nosotros ya vimos lo que son los filtros. Lo único que le estamos agregando son estos dispositivos, ¿sí? La fórmula siguen siendo lo mismo. Y yo tengo que entender que lo único que pasa es que mi circuito está, esta vez sí lo tengo que conectar a voltaje positivo y a voltaje negativo, ¿sí? Entonces ya sabemos cómo está. La pata 2 es la inversora, la pata 3 es la no inversora, la 7 es el voltaje positivo, la 4 es el voltaje negativo y la 6 es la salida. Ok, chicos, les vuelvo a repetir, son más eficientes estos. Estos tienen un pequeño problema. ¿Cuál es el pequeño problema? Que los 741, por especificaciones, traen una frecuencia máxima. Algunos traen más, algunos traen menos. Pero, por ejemplo, si la frecuencia máxima del 741 son 30 MHz, ¿sí? Por ejemplo, 30 MHz, ¿sí? Por ejemplo, ¿verdad? Significa que si yo le meto una señal de 60 MHz, por ejemplo, ¿sí? Ya no funciona el filtro. ¿Por qué? Porque estoy operando a una frecuencia más alta de lo que el integrado por construcción puede tener. O sea, esa es la desventaja con los filtros pasivos, mientras que los filtros pasivos pueden funcionar con cualquier frecuencia de hertz, de megahertz, de gigahertz, de lo que ustedes quieran. Mientras que los activos no. Habría que ver las especificaciones del 741 hasta qué frecuencia me permite funcionar. Entonces sí tiene ventajas. Es más eficiente, es más exacto que los filtros activos. Pero la limitante es la construcción del chip
Todo depende de sus características, de su datasheet, mientras que los filtros pasivos no tienen esa limitante. Son menos exactos, son menos eficientes que los activos, pero pueden funcionar con cualquier frecuencia. ¿Sí? Jóvenes, ¿cuál es la tarea o cuál es la situación acá? Es muy sencillo. Es armar igual de la misma manera un filtro pasa bajas, un filtro pasa altas y un filtro pasa bandas. De hecho, igual ustedes prueben con la fórmula, así como lo hicieron con nosotros. O sea, ustedes para calcular R1, perdón, R, capacitor y resistencia, ustedes hacen los filtros. Profe, ¿y qué resistencia le vamos a poner a esto? Chicos, por favor, quedan 2 minutos. Si no terminamos, ya sabemos, nos volvemos a conectar. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Sencillo. Ustedes vienen, ¿sí? Y van a hacer su cálculo y lo van a probar de la misma manera. ¿Cuál es la fórmula? La misma. 1 partido 2 por pi por la resistencia por el capacitor. ¿Sí? Entonces, ustedes van a venir, ¿sí? Usen usen para mientras el de la entrada, de acá, miren. Este de acá, el que tiene las entradas en los positivos, aunque lo pueden cambiar, miren. Este también tiene la entrada positivo, ¿sí? Los filtros, usémoslo para mientras, así. Entonces, ¿cómo se llama esto? Perdón, chicos, se me fue por aquí, en este de acá. Entonces, en el positivo y el negativo. Profe, ¿por qué a veces lo hace al revés? Se me va. Pero ustedes saben que la pata 2 es el positivo y la pata 2 es el negativo y la pata 3 es el positivo. Entonces ustedes vienen y prueban. ¿Sí? Permítanme, chicos, vamos a ver. Ya me queda 1 minuto. Porfa, jóvenes, cuando se corte, regresamos. Solo terminamos ese pedacito y ya paramos la clase. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Derek y Elder. Ahorita se nos va a apagar, entonces volvemos a entrar a la misma, Sí, profe. a la misma aula. ¿Oyeron? Ok. Esperemos que se corte porque para bueno se corte en plena explicación. Vamos a ver. Estamos.